Buenas, buenas. Vamos a hablar hoy de Baruch Spinoza, un filósofo que me cautivó por su forma de sentir y ver a Dios, de llevarlo en sí, en su ser. Y nos habla de algo muy importante, que es el poder controlar y gestionar nuestras emociones, nuestro placer, ¿sí? Ese placer, esos deseos que nos llevan muchas veces a cometer ciertos errores, ¿no? Entonces, como muchas veces sí nos indican un destino óptimo, ¿no? Pero otras veces no. Lo importante es conocer a profundidad para tomar las mejores decisiones. Mientras van ingresando, te voy a hablar quién es Baruch Spinoza. Baruch Spinoza nace en el siglo XVII, ¿sí? Y él nació en una época donde no estaba solo. Es una época histórica muy importante. Imagínense que en el tiempo lo fue Galileo Galilei, cuando confirmó y apoyó a Copérnico en la época que nació Spinoza, ¿sí? Y este fue un siglo que empezó con la muerte de Giordano Bruno. Nosotros estudiamos en el club a Giordano Bruno, porque precisamente Giordano fue una persona, un filósofo, que dijo que el universo es infinito, ¿sí? Entonces esto para la época era totalmente en contra, estaba totalmente en contra de lo que se podía tener en concepción, ¿no? Entonces, y para esta época de 1600 a 1700 es muy importante que ustedes que ustedes comprendan los principios de la ciencia moderna. Entonces, hacia 1605 el mundo ya conocía el avance del conocimiento de Francis Bacon, de Lear, de Shakespeare, de Don Quijote, de Miguel de Cervantes, ¿sí? Y fue una época donde atraviesa la más larga de Shakespeare por el comportamiento humano e intrigado por el posible significado de la vida y de la muerte, ¿sí? Entonces, Spinoza nace en la época del hecho observable. Esto es muy importante porque el método de Spinoza es el método racionalista y es de la observación. Y cuando los antecedentes y las consecuencias de una acción determinada empezaban a ser estudiados mediante experimentos, ¿sí? Entonces empezaban a estudiar a través de los experimentos para poder dar los hechos. Y el intelecto humano ya estaba totalmente al mundo de un modo de razonar de forma lógica y creativa a la manera que Euclides había demostrado. Sin embargo, para utilizar las palabras de Albert Einstein, antes de que la humanidad estuviera madura para una ciencia que abarca toda la realidad, se necesitaba una segunda verdad fundamental. Todo el conocimiento de la realidad empieza a partir de la experiencia y termina en ella. Por eso es que Baruch es tan importante en este concepto de experimentar a través de la razón, llegar hacia los hechos y poder demostrarlos. Entonces, hoy vamos a hablar de las emociones. Las emociones propiamente dichas, ¿sí? Y los apetitos y las pasiones. Que es muy interesante la forma como Spinoza lo interpreta, ¿sí? Hay una idea principal de él que es el conatus. El conatus es la preservación del ser, ¿sí? Que funciona como la economía interna que necesita nuestro cuerpo para fluir. Y esto es principalmente para llevarnos a la supervivencia y el bienestar, ¿sí? Y ahora van a conocer un poco más sobre esto, porque es muy, muy importante. Las emociones, vamos a hablar de las emociones. Las emociones es el teatro del cuerpo, ¿sí? Son las acciones y movimientos visibles, ¿sí? Todo eso que tú ves visible en el cuerpo. Reacciones simples que nos permiten evolucionar y resolver automáticamente, ¿sí? Sin razonar, no estamos pensando. O sea, reaccionamos, supervivencia, ¿no? Emociones. Y son químicas y neuronales, ¿ok? Los sentimientos son el teatro de la mente, ¿sí? Es lo que está detrás de las emociones, ¿sí? Siempre están escondidos, como esas imágenes mentales. Creo que nosotros, el lenguaje son símbolos, ¿sí? Siempre que nosotros pensamos, estamos haciendo imágenes,
Entonces, eso detrás del de están los sentimientos, de las emociones están los sentimientos, ¿sí? Y son invisibles, ¿ok? Pero los podemos detectar con las emociones. Ahora bien, ¿por qué sufrimos o por qué nos deleitamos? Porque tomamos ambas opciones, sufrir o deleitarnos, dependiendo de la circunstancia, ¿no? Y también de la situación interna, ¿ok? Eso lo vamos a ver ahorita. Por los sentimientos reales donde los exteriorizamos con las emociones, ¿sí? Y el origen de la gloria y las tragedias humanas son los sentimientos. Entonces aquí ya están viendo que la emoción va antes que el sentimiento, ¿sí? Y el sentimiento es una imagen invisible que no se puede ver, pero está en la mente. Y la emoción está en el cuerpo, se expresa. ¿Listo? Entonces, reaccionamos al placer y al dolor. ¿Por qué? Para necesitar una recompensa o un castigo. Nosotros, conscientes de la relación entre determinados objetos y emociones, podemos esforzarnos para controlarlas. Entonces, la idea es que Spinoza nos muestra esto para nosotros poder ser conscientes qué objeto, ¿sí?, es lo que nos está provocando esto, ¿sí? Y para así nosotros poderla gestionar. Esto lo vamos a seguir viendo durante el live. ¿Cuáles son esos instintos y motivaciones? ¿Sí? Porque todo eso viene también de este proceso que estamos hablando. Yo los tengo muy regulados. Coincido contigo en que es muy importante regularlos para todos. Total. Y ahorita vamos a hablar de algo muy interesante, que es la decisión, ¿sí? ¿Cuáles son las decisiones que tú tomas? Entonces, por ejemplo, los instintos y motivaciones son el hambre, la sed, la curiosidad, la exploración, el juego y el sexo, ¿sí? Que con las emociones de placer y dolor, según nuestros deseos, producen comportamientos. Entonces ya ahí nosotros ok, tengo hambre, tengo sed, curiosidad, exploración, juego y sexo. Que con las emociones de placer y dolor producen deseos, son deseos. ¿Listo? Y esto trae comportamientos. Entonces ahí está la propia cadena, donde uno puede empezar a interiorizarse y tomar opciones mejores que las que estamos tomando actualmente. Y los apetitos que tanto habla Baruch Spinoza son los comportamientos que vienen de los deseos. Los apetitos son los comportamientos que vienen de los deseos, de los sentimientos, y se expresan en emociones originadas de los instintos y motivaciones. ¿Viste? Entonces está todo un compendio de que es muy importante que ustedes entiendan la preservación del ser, ¿sí? Nosotros preservamos nuestro ser e internamente manejamos un comportamiento por una química interna que es automática, pero a través de la expresión de nuestras emociones y sentimientos podemos entonces nosotros hacer esos ajustes internos para poder tomar mejores decisiones, porque la idea es el bienestar, la felicidad, lo que nos habla Spinoza. Sé feliz. ¿Cómo puedes lograr la felicidad? Y por eso Dios es tan importante para él, porque Dios está en todo. Dios está en las planticas, en los ríos, en el mar, en las personas, en tu sonrisa, en un bebé, en una piedra, en un papel, ¿sí? Todos somos esencia y parte de lo mismo. Entonces, cuando entendemos, cuando seguimos profundizando con Spinoza, sentimos mucho esa presencia de Dios en nosotros y nuestro alrededor. ¿Cuáles son las emociones principales? ¿Sí? Que son que, como ya les dije, vienen de los sentimientos, o sea, las emociones se expresan, pero hay un sentimiento atrás, ¿ok? Alegría, pena, miedo, orgullo, vergüenza y simpatía. Fíjense que cuatro emociones son negativas: pena, miedo, orgullo y vergüenza, básicas. Y 2 son alegría y simpatía. ¿Ok? Fíjense aquí, el hambre y la sed. Fíjense, son apetitos simples. Estábamos hablando de los apetitos, ¿verdad? El hambre y la sed son apetitos simples y es interno y funcionan
o se activan cuando hay una disminución en la disponibilidad de algo vital para la supervivencia, como es la energía que procede de la comida y del agua, ¿sí? Los comportamientos están dirigidos hacia el ambiente e implican la búsqueda de lo que falta, exploración por el entorno y detección sensorial. ¿Ven? Entonces, el hambre y la sed se origina internamente y nos hace buscar afuera eso que necesitamos nosotros saciar por dentro. Hola, saludos. Ahora bien, el miedo y la ira son externos, ¿sí? Son casi siempre externos y están provocados por el recuerdo a la imaginación o la imaginación, ¿sí? Muchas veces tienes miedo e ira por el recuerdo o lo que te imaginas que representan los objetos externos. Entonces tú puedes ver algo, una circunstancia y te da miedo o ira por un pensamiento o una imaginación, un recuerdo. ¿Listo? Entonces la emoción del miedo inhibe el hambre y los instintos sexuales. Imagínate, una persona que tiene miedo constante inhibe el hambre y los instintos sexuales. Yo tengo muchos alumnos que vienen con muchos miedos y un miedo que se prolongó en el tiempo y lo hizo actuar de cierta forma. Y lo mismo lo hace la tristeza y el asco. Las personas que viven tristes también, eso ya se transforma en una personalidad. Pero tú todo eso lo puedes cambiar cuando haces un proceso interno de sanación, un proceso de transformación, un proceso consciente de cambio. Eso lo puedes cambiar, porque somos seres que aprendemos otras cosas rápido por la neuroplasticidad. La felicidad. La felicidad fomenta tanto el hambre como los instintos sexuales. Una persona que está feliz activa todo eso internamente, ¿no? Y la satisfacción de los instintos como el hambre, la sed y el sexo producen felicidad. Imagínate, cuando tú satisfaces el hambre, la sed y el sexo, produce felicidad. Pero cuando frustras el hambre, la sed y el sexo, produce cólera, desesperación o tristeza. ¿Vieron qué tan importante es conocernos a nosotros mismos para poder regular internamente esas reacciones que son fisiológicas, ¿sí? Que ya están internas en nosotros? ¿Okay? Entonces, el comportamiento humano, de lo que estamos hablando en sí, ¿okay?, es cuando detectamos la presencia de un objeto o suceso que recomienda evitación y evasión o aprobación y acercamiento, ¿sí? Como cuando escogemos con quién vamos a hablar, ¿sí? O compramos determinada cosa o no queremos estar cerca de tal cosa, ¿sí? Eso nosotros mismos lo detectamos. Y también pueden ser estrictamente innatos, eso ya también puede venir de nosotros, ¿sí? De una reacción que tengamos. Ahora bien, este comportamiento se transforma o está en emociones y sentimientos, ¿ok? Las emociones, como ya las hemos visto, pueden ser malas consejeras porque vienen de prejuicios raciales y culturales y muchas veces vienen de los ancestros, que ellos reaccionaban de tal forma y nosotros estamos obteniendo los mismos comportamientos, y porque está dentro de nuestros genes, pero en contextos diferentes. Eso es muy importante. Y los sentimientos se detectan al sentir las emociones que regulan y mantienen nuestra vida de forma automática. Acuérdense que las emociones automáticas, ¿sí? Sin necesidad de hacer preguntas o pensar. Entonces es muy importante el sentimiento. Acuérdense, la emoción va antes que el sentimiento. Y ahí tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el sentimiento que me está produciendo esto? ¿Sí? Esto que siento, que es la emoción. Ahora vamos a ver las emociones de fondo, las emociones primarias y las emociones sociales. Las emociones de fondo no son visibles en nuestro comportamiento, pero son detectadas por el perfil de movimiento de las extremidades y todo el cuerpo. Son expresiones de los procesos homeostáticos básicos, ¿sí? Que son automáticos internos, comportamientos de dolor y placer y apetitos, ¿sí? Que son iguales al estado de ánimo. Las emociones de fondo son estados de ánimo, ¿listo? Entonces eso es muy importante cuando tú veas cuál es el estado de ánimo. Por ejemplo, tú dices, fulanita tiene mal humor hoy. Ahí estás viendo que tú mismo estás visualizando
¿sí? Tú mismo te puedes volver un gran observador de este tipo de emociones de fondo, ¿sí? Emociones de fondo, ¿ok? Que son estados de ánimo. Luego tienes las emociones primarias, que son las fáciles de definir porque son visibles, ¿sí? Cuando hay miedo, cuando hay ira, cuando hay cólera, cuando hay asco, cuando hay sorpresa, tristeza y felicidad, ¿sí? Esas son las emociones primarias. Y las emociones sociales incluyen la simpatía, la turbación, la vergüenza, la culpabilidad, el orgullo, los celos, la envidia, la gratitud, la admiración, la indignación y el desdén. Están arraigadas en el organismo, dispuestas a expresarse cuando existe la situación apropiada. Entonces tienes una situación y expresas emociones sociales, que son estas que te comenté. Entonces la idea de este live era hacerlos entender a ustedes cómo dominar las pasiones. Cómo dominar nuestras pasiones con estos conceptos básicos de emociones, sentimientos y cómo se generan, ¿sí? En nuestro organismo y también del exterior, ¿ok? Entonces podemos decidir qué objetos y situaciones permitimos en nuestro ambiente y sobre qué objetos y situaciones derrochamos el tiempo y atención. Algo muy importante, ¿sí? Por el poder de decisión, ¿ok? Decidir qué objetos y situaciones permitimos en nuestro ambiente, qué permito, ¿sí? Y sobre qué objetos y situaciones derrocho mi tiempo. Ser conscientes de esto para nosotros poder tomar la mejor decisión y la que nos lleve al bienestar, porque estamos hablando del bienestar. Dominar nuestras pasiones para lograr el placer, el bienestar, ¿sí? Pero un placer sano, ¿sí? No es un placer desbocado. ¿Cada cuánto haces live? Yo hago un live los martes por Vivo para Ser Libre y los viernes al mediodía por Vivo para Ser Libre, Vane. Hago uno sobre el tema de autosanación y manifestación por Vivo para Ser Libre y sobre Barú Espinosa los viernes por este canal. Entonces, al controlar nuestra interacción con los objetos, ¿sí?, que causan emociones, ejercemos cierto control sobre los procesos vitales y llevamos al organismo a una armonía mayor o menor, tal como lo hubiera deseado Spinoza. Que encuentres la armonía de tu ser. Por eso es que Dios es tan importante para él. Porque si Dios está en todo y tú te ves como Dios y tú eres esencia, entonces Dios es amor, Dios es armonía, ¿sí? Entonces controlas esa interacción con los objetos, ¿sí? Por ejemplo, gestionas tu sentir. Y en sí estamos anulando el automatismo. Es muy importante, ¿sí? Estamos anulando el automatismo y la inconsciencia tiránico de la maquinaria emocional. ¿Vieron por qué es tan importante? La maquinaria emocional, que es automática y es tiránica muchas veces, y nos hace tomar opciones, decisiones a veces que ni controlamos, ¿sí? Entonces, cuando somos conscientes realmente de todo esto, podemos gestionarnos mejor. Entonces es muy importante que tomen nota de esto para que puedan empezar ya a hacer un trabajo interno, ¿sí? Esto es lo que hacemos cuando elegimos qué leemos o nuestras amistades. Y esas reacciones pueden modificarse hasta cierto punto, ¿ok? Y podemos controlar nuestra exposición a los estímulos que producen las reacciones. O me expongo a eso o no me expongo. Y podemos aprender a poner frenos moduladores a dichas reacciones. Utilizar la fuerza de voluntad y decir no a veces. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante para Spinoza. Las pasiones, dominar nuestras pasiones. Por eso es que al principio les hablé del término conatus, ¿sí? El término conatus es la preservación de nuestro ser. Todo lo que nosotros, que nuestro ser, nuestros organismos, todo para preservar nuestro ser, ¿sí? Que es súper importante y que es clave entender internamente y externamente para nosotros poder vivir una vida más tranquila. Entonces ya saben, los apetitos, sí, que él habla mucho de los apetitos, como los comportamientos que vienen de los deseos, que son esos sentimientos, y de las emociones, sí,
que se originan de nuestros instintos y motivaciones. Entonces si yo hago un análisis interno sobre algún comportamiento que yo tenga, por ejemplo, puedes decir, yo tengo ira, le tengo rabia cuando las cosas no me salen como yo quiero. Esa es la emoción. Tengo ira cuando las cosas no me salen como quiero. ¿Sí? Ya tengo las frases. Ahora voy a ir atrás. ¿Cuál es el sentimiento? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay atrás que no puedo ver ahorita, pero que me está haciendo sentir así? ¿Sí? Ahora, ponte a pensar, ¿por qué? ¿De dónde viene eso? Porque cuando las cosas no me salen bien, ¿ok? ¿Cuál es el miedo ahí? ¿Cuál es la angustia de que las cosas no te salgan bien? ¿Sí? Ahí hay algo que pasó internamente. Busca esa imagen interna de lo que te pasó para tú poder empezar a verlo desde otra perspectiva. Ahí es cuando tú te separas y dices, ok, pasó esto. Ahora yo voy a empezar a verlo desde otra perspectiva. Yo puedo decir, ahora me estoy tranquilizando cuando las cosas no me salen bien, porque sé que se trata de esto y esto. ¿Ves? Entonces ahí ya estás haciendo un análisis interno. Nosotros tenemos que autoanalizarnos todos los días. Bueno, yo estoy en el club de lectura, por eso participo en el mismo RUI. ¿Conoces el estoicismo? Vanessa se basa en esto, Spinoza se basó en eso también. Correcto, bienvenido. Recuerden que tenemos club de lectura los días martes a las 6 p.m. hora Colombia. Es muy bonito porque realmente nos ayuda a trascender, a mejorar, a compartir con otros, y yo lidero este club, los guío para que reflexionen, para que profundicen, para que vayan más allá de lo que ustedes pueden ver ahora y así puedan tener una vida más ligera de todas estas emociones que nos perturban, que nos hacen daño, que nos impulsan a hacer cosas que no nos gustan, ¿sí? Y poder así controlarnos y gestionarnos cada día, ¿ok? Entonces, bueno, les quería hablar en este live sobre esto. Gracias por estar a los que entraron. Y vamos a seguir haciendo estos live los viernes al mediodía, a las 12, ¿sí? Para que podamos seguir aprendiendo de este gran filósofo Baruch Spinoza, que de verdad es un ser espiritual maravilloso, que transgredió, rebelde a su época, precisamente porque venían esas estructuras religiosas, judías y cristianas de la época, que él se rebeló, que él no le parecían justas, porque ¿cómo puede ser que Dios exprese su ser a través de la injusticia, de maltrato, de dominar al otro, ¿no? Entonces, eso de la religión, sí, porque Dios dice, y te maldiciré, y dice, eso eran cosas que no eran justas. Miren esto de Spinoza, que es muy interesante, porque él le agarró tanto, detestó la religión, porque a él lo excomulgaron, lo excomulgaron, pero fíjense la forma tan horrible que lo excomulgaron. Como siempre, infinitas gracias, Vanessa, por abrirnos nuestros caminos, y también he leído la biografía de Baruch y la sinopsis de alguna de sus obras. Es muy interesante y tiene mucho que estudiar. Miren lo que él llegó a decir, esta parte, cómo lo excomulgaron a él tan horriblemente. Y aquí se prendió la rumba aquí al lado. Miren, por eso es que Uriel da Costa, de la época también, que también se rebeló contra esa estructura judía, cristiana, religiosa que él venía, por eso mismo. Fíjense cómo fue. Excomulgamos, maldecimos y separamos a Baruch. Él decía, ¿cómo Dios va a hablar así? Excomulgar, maldecir y separar a Baruch de Spinoza con el consentimiento de Dios bendito y con el de toda esta comunidad, delante de estos libros de la ley. Por eso es que él empezó a hacer toda una autocrítica de la Biblia, que es el Tratado Teológico Político, el libro que estamos estudiando ahorita en el club, y empezar a desmarañar todo lo que internamente había para demostrar que hay una incoherencia,
de que esas personas no lo escribieron durante la época que se dice, que fueron muchos mandatos por gente superior para que escribieran eso, para dominar al pueblo, ¿sí? Entonces dice: con el consentimiento de Dios bendito y con el de toda esta comunidad, delante de estos libros de la ley que contienen 313 preceptos, lo excomulgamos con la misma comunión que Josué lanzó sobre Jericó, con la maldición que Elías profirió sobre los niños y con todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. Maldito sea de día y de noche, maldito sea el acostarse y cuando se levante. Maldito al salir de su casa y cuando a ella se regrese. Él decía, ¿cómo Dios va a pensar así? No, o sea, en la separatividad. Esta gente piensa en la separación, totalmente. Dios no es así, y Él lo vino a comprobar después. Maldito al salir de su casa y cuando en ella regrese. Que Dios no le perdone jamás. Dios siempre perdona. Y eso es algo que te dice Él. Dios te perdona para que te salves siempre. Que la airada cólera de Dios se inflame contra tal hombre y le envíe todas las maldiciones que en el libro de la ley hay escritas. Que Dios borre su nombre del cielo, ¿ah? Y lo aparte de las tribus de Israel, con todas las maldiciones que están escritas en el libro de la ley. No, esto es para no leer más la Biblia ni seguir este tipo de personajes. Los que permanecéis en el Señor, vuestro vivir eternamente. Nadie tenga trato con Él. Le prohibieron el trato, ni escrito ni hablado. Nadie permanezca con Él bajo el mismo techado. Y nadie lea lo por Él escrito. Totalmente lo sacaron. Uriel da Costa decía que le escupieron en la cara. Le escupían los judíos, padres de hijos. Lo azotaron 39 veces. Le pasaron por encima, por ser como varón. Entonces, una expulsión, y dice, una expulsión así tan barrocamente sucia, tiene que influir necesariamente en quien la recibe. Y Spinoza le causó un fuerte impacto que nunca perdonaría. Su tratado teológico político fue su respuesta vengativa. Dice Vidal Peña, Spinoza no lo olvidará. Bajo la imperturbabilidad estoica que la tradición hagiográfica espinosista nos ha transmitido, conservará contra sus escorreligionarios un intenso desprecio. El tratado teológico político es su venganza y la instauración de la crítica biblia, su respuesta a la bíblica maldición. Nada de ello impide que Spinoza siga siendo judío, sin embargo, pero es que ser un judío desarraigado es un rasgo judío bastante frecuente. Imagínense, la bíblica maldición. ¿Ustedes vieron cómo este texto que fue hablado por un judío de la sinagoga, un líder, cuando lo excomulgaron, era pura maldición? Entonces, esa cólera, esa injusticia, él decía, no, esto no es así. Y se separó y se juntó con personas totalmente que iban en contra de esto, y fue cuando él empezó a tener más fe y ya a armar toda esta filosofía que es totalmente interesante. Eso es que tú has leído muchos libros, Vanessa, sí. Yo estudié lenguajes y estudios socioculturales y obviamente mi carrera tenía que leer muchísimo, investigar muchísimo y hacer ensayos sobre la sociedad, sobre la cultura, sobre el ser. Por eso es que me encanta trabajar con la cultura, me encanta trabajar con el ser. Lo entiendo el contexto, la parte humana, ¿sí? Y soy muy sensible a ese desarrollo. Por eso es que creé el método Vivo para Ser Libre, para ayudar a las personas a trascender, a las personas a manifestar, a poder hacer esos ajustes internos, que se conozcan a sí mismos, que puedan desarrollarse internamente y puedan así relacionarse mejor con su entorno y tomen las mejores decisiones para ir avanzando en la vida, evolucionando. Entonces, por eso es que todo, tanto el método Vivo para Ser Libre como el club, van de la mano, son juntos, y estos juntos tienen mucha fuerza, ¿sí? Como dice Ruby, el taller de manifestación del club nos conduce al mismo camino, sanar nuestro cuerpo, alma y espíritu, exacto.
totalmente. Entonces eso lo trabajamos y yo como mentora estoy totalmente con ustedes. Yo amo este trabajo, me encanta lo que hago, me descubrí a mí misma, no sabía quién era hace 5 años, no tenía ni idea para dónde iba, era como una borrego. Estaba siempre lo que decían los demás, lo que los demás querían, todo para complacer a otros. Y Vanessa estaba por ahí guardadita, escondidita, ahí. Cuando yo saqué ese baúl, descubrí tantas cosas de mí que empezó todo este proceso de autosanación, de desarrollo, de parte humano. Es fascinante lo que hace Vanessa. Ay, muchas gracias, Francisco. Muchas gracias por estar aquí, por confiar en mí. Soy escritora de 3 libros, ¿sí? Que son muy, muy transformadores. Realmente trabajamos el crecimiento personal, desarrollo humano, ¿sí? Y van en orden. Vivo para ser libre, una guía para que tus emociones vibren con tus deseos. El otro es el libro Entrénate para ser una mujer seductora. Y el otro libro es un maestro espiritual que cura su alma. Van en orden. Entonces, si lo quieren adquirir, pueden ir al enlace de mi biografía. Y nos vemos los días martes en Club de Lectura. Participen. Mire que este grupo crece, está creciendo. Empezó hace poco esta idea y ha sido muy, muy interesante el proceso que estamos haciendo. Entonces, sin más, ¿y qué proyectos tienes para más adelante? Bueno, yo soy cocinera internacional. Yo me gradué hace como 3 años, 4 años. Y la idea es vender comida, que me encanta, ¿sí? Vender comida, pero primero desde casa, delivery. Ya yo he hecho eso, ya lo he hecho hace 2 años, 3 años vengo haciéndolo, pero muy esporádicamente, o sea, solamente para fechas especiales. Pero esta vez sí lo quisiera hacer medio tiempo de mi vida, porque así hacer de todo, o sea, comida de todo tipo. Eso sí, yo no como carne, ni pollo, ni cerdo, entonces no hay comida con ese tipo, es más al estilo vegetariano, y postres saludables también. Entonces, eso es trabajar con Vivo para ser libre y como cocinera, con mi propio emprendimiento, que también se va a llamar Vivo para ser libre, comida Vivo para ser libre, algo así. Todo que tenga que ver, que vaya por la misma línea, porque al final es bienestar, es salud, es alimentarse, mantenerse sano, es sentirse joven, es estar mentalmente fresco, ¿sí? Entonces eso de la comida es muy importante. Yo en el método Vivo para ser libre, en el entrenamiento les enseño a comer saludable también y a reemplazar esas comidas, porque la gente no sabe cómo yo reemplazo la carne, el pollo, el cerdo, ¿sí? Entonces ahí yo les enseño cómo hacerlo. Es un módulo muy completo donde trabajamos eso también. Entonces, a mí me fascina todo el conocimiento y cultura humana. Por eso te localicé el TikTok y espero seguir mucho tiempo compartiendo con vosotros y libros. Ay, tan bello. Gracias, gracias. Gracias por estar. Así tenemos unidad muchas personas. A mí me gustaría ser vegetariano primero y luego vegano. No te lo recomiendo, ¿sí? Porque el vegano ya no come ni siquiera queso, ni huevo, ni nada. O sea, ya es demasiado estricto. Y la salud, de verdad, si eres una persona que es muy activa, que trabaja, que hace cosas, ser así no creo que te convenga. No lo haría. Vegetariano es perfecto porque dejas de comer las carnes, ¿sí? Estas carnes que son tóxicas, ¿sí? Son dañinas, ¿sí? Toda esa sangre del animalito va a tu cuerpo, a tu organismo. Entonces tu cuerpo reacciona a eso también. Entonces no lo recomiendo. Y empezar a comer más vegetales, frutas, granos, todo esto que es importante. Bueno, muchísimas gracias. Abrazos. Bye bye.